Albert Runcorn, en Harry Potter, personaje secundario desde el psicoanálisis, puede reflejar sobre la construcción del poder, la identidad y la represión en la saga. Runcorn es un alto funcionario del Ministerio de Magia que aparece cuando Harry toma su forma gracias a la poción multijugos. Se le describe como un hombre de gran estatura e imponente presencia, y lo más relevante es su rol en la persecución de nacidos de Muggles durante la época de Voldemort. Esto nos sitúa en el terreno del autoritarismo, la obediencia y la sumisión a sistemas represivos, temas ampliamente explorados en la psicología. Desde una perspectiva freudiana, podemos analizar a Runcorn a través del concepto de la identificación con el agresor, un mecanismo de defensa descrito por Anna Freud. Esto ocurre cuando un individuo adopta las características del opresor como forma de autopreservación o poder. Runcorn, al perseguir a los nacidos de Muggles y fortalecer el sistema impuesto por los mortífagos, refleja esta identificación con el régimen dominante. Es posible que su propia inseguridad o miedo lo haya llevado a reforzar su lealtad al sistema, en lugar de resistirse a él. Freud también hablaría del superyo como esa instancia que impone normas y castigos internos. Runcorn representa un superyo opresivo y distorsionado, que no se guía por principios morales, sino por la obediencia ciega. Carl Jung, con su teoría de los arquetipos, podría considerar a Runcorn como una representación del arquero de la sombra. Él encarna el lado oscuro de la burocracia, donde la rigidez institucional permite la deshumanización y el castigo de inocentes. En el contexto de la historia, Harry se convierte en Runcorn de manera literal, lo que nos lleva a reflexionar sobre la transformación de la identidad y la lucha entre el yo y las máscaras sociales. Jung plantea que para lograr la individuación, una persona debe integrar su sombra en su conciencia. Harry, al adoptar la imagen de Runcorn, se enfrenta a lo que significa ser parte de un sistema corrupto y cómo la percepción externa cambia según la apariencia. Aquí también se tocan los conceptos de la persona y la sombra junguiana, donde la identidad pública es distinta a la verdadera naturaleza interna. Jacques Lacan aportaría al análisis con su teoría del orden simbólico. Runcorn es un producto de este orden, en el cual las leyes, los discursos y el poder estructuran la realidad. Su papel como agente del ministerio lo hace parte de un sistema que define quiénes son los deseables y los indeseables. En términos lacanianos, Runcorn es alguien completamente alienado dentro del lenguaje del poder. Su existencia es regulada por significantes que lo encadenan a una identidad fija dentro del sistema. No es una persona libre, sino una pieza en la maquinaria de opresión. Desde la psicología social, Philip Zimbardo, con su famoso experimento de la prisión de Stanford, podría explicar el comportamiento de Runcorn bajo el efecto de la desindividualización. Cuando alguien asume un rol dentro de un sistema autoritario, es más probable que se adhiera a sus normas sin cuestionarlas, incluso si éstas implican daño a otros. Runcorn, en su papel de perseguidor, podría haber experimentado esta desconexión moral, siguiendo órdenes sin reflexionar sobre su impacto. La teoría de la obediencia de Stanley Milgram también es relevante aquí, pues muestra cómo las personas pueden actuar de manera cruel cuando creen que una autoridad legítima lo exige. Runcorn no es necesariamente malvado por naturaleza, pero su posición dentro del sistema refuerza su conducta represiva. Eric Fromm, en El miedo a la libertad, explica que muchas personas se refugian en sistemas autoritarios porque les ofrecen estructura y seguridad. Runcorn es un claro ejemplo de alguien que elige la obediencia sobre la autonomía. Su papel como perseguidor no solo lo protege dentro del sistema, sino que le da una sensación de poder y pertenencia. Fromm argumentaría que su comportamiento es una forma de escapar de la angustia existencial que genera la verdadera libertad. El psicoanálisis de Melanie Klein podría enfocarse en la división entre el bien y el mal en la mente de Runcorn. En su teoría de las posiciones esquizoparanoide y depresiva, Klein describe cómo los individuos tienden a dividir el mundo en extremos. Runcorn, al perseguir nacidos de Muggles, parece operar bajo una visión paranoide, donde hay enemigos que deben ser eliminados. Esto refleja una incapacidad para integrar la ambigüedad moral, lo que lo hace funcional dentro de un sistema totalitario. Harry, al asumir la identidad de Runcorn, se enfrenta al problema de la mirada del otro Lacan. Cuando los demás lo ven como Runcorn, su interacción con el mundo cambia. Esto genera una crisis de identidad momentánea, que define a una persona, su esencia interna o la forma en que es percibida. La incomodidad de Harry, al ser tratado como Runcorn, refuerza la idea de que la identidad no es fija, sino que depende de los significantes y las estructuras de poder que nos rodean. Desde la psicología humanista, Carl Rogers plantearía que Runcorn está lejos de vivir en congruencia con su yo real y su yo ideal. Si asumimos que en algún momento tuvo valores distintos, su papel en el ministerio lo habría llevado a una disonancia interna. La falta de autenticidad y la sumisión a normas externas lo alejan de la autorrealización. Viktor Frankl, con su teoría del sentido de vida,
Diría que Runcorn ha fallado en encontrar un propósito más allá de su papel institucional. Se ha convertido en un engranaje sin cuestionar el significado de sus acciones. Albert Runcorn. Aunque un personaje menor, es una representación de los efectos psicológicos del poder, la obediencia y la identidad en contextos opresivos. A través del psicoanálisis, podemos entenderlo no solo como un villano, sino como un reflejo de los mecanismos que llevan a las personas a justificar o perpetuar sistemas injustos.